Buenas noches, queridos hermanos. Como de costumbre, los invito a levantar el corazón al Padre para orar con las palabras que Jesús nos enseñó. Orar el Padre Nuestro, la oración de los hijos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hasta esta petición hemos llegado en los espacios anteriores, meditando y orando. Quisiera comenzar esta noche y durante algunos espacios más a meditar y orar con la petición siguiente, la segunda petición en la segunda parte del Padre Nuestro, la que dice: perdónanos nuestras ofensas, o perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o a nuestros deudores. Meditemos, queridos hermanos, en estas palabras de Jesús. Nos dice: perdónanos nuestras ofensas. Y veamos primero lo que son las ofensas o las deudas. La ofensa es una deuda de honor, una deuda de gloria. Es no darle a alguien el honor o la gloria debida. Sustraerle a alguien su gloria y su honor. Por eso una ofensa a Dios es también una deuda con Él. Puesto que le debo a Dios el honor y la gloria, el reconocimiento, la obediencia, si no le doy esto que le debo, soy su deudor y lo ofendo. Por ejemplo, si vivo como si Él no fuera mi padre, como si yo no fuera su hijo, no le estoy dando el reconocimiento de padre que como hijo le debo. Y esto es una ofensa, esto es una deuda respecto de su gloria y de su honor, del reconocimiento que como hijo le debo. Con esta petición ocurre lo mismo que con la petición anterior. Solamente la podrá decir como conviene el que haya escuchado las palabras de Jesús y haya aprendido de Él, primero, que es deudor de Dios, y por cierto, en gran medida. ¿Cuánto le debemos al Padre? ¿Y cuánto le debemos como hijos? Te dejo, querido hermano, para pensarlo después, como un tema de meditación. ¿Cuánto le debes al Señor? Y segundo, el que haya comprendido que el Padre quiere perdonar y que si uno es hijo, tiene que parecérsele en esta capacidad y voluntad de perdón. Y que de ahí viene la segunda parte de esta petición: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Muéstrate, Padre, como nosotros nos mostramos semejantes a ti, viviendo como hijos e imitándote en tu capacidad, en tu voluntad de perdón. Hablando de lo que le debemos a Dios, ¿qué le debemos a Dios? Dice Santo Tomás: a Dios le debemos los derechos que le hemos arrebatado. ¿Y cuáles son esos derechos de Dios? En primer lugar, dice Santo Tomás, es un derecho de Dios que cumplamos su voluntad. Pero nosotros le arrebatamos ese derecho siempre que anteponemos nuestra voluntad a la suya. Cuando queremos hacer la nuestra y no la voluntad del Padre. Es decir, cuando no nos comportamos como hijos, porque ya hemos meditado, queridos hermanos, que el pan que hace ser hijos, que alimenta nuestra condición filial, es
la voluntad del Padre. Esta petición perdona nuestras ofensas, nos hace por lo tanto reconocernos pecadores y nos ayuda a ser humildes y a tener temor de ofender a Dios. Oh Padre, no queremos ofenderte. No permitas, Padre, que yo como hijo no reconozca tus derechos, tu gloria, tu condición de Padre. Oh Padre, que no dude de tu bondad, que no dude de tu providencia paterna, que no dude en ningún momento de ti como Padre. Pero también nos ayuda a no desesperar de alcanzar el perdón divino, porque fortalece nuestra esperanza. Así, dice Santo Tomás, de esta petición nace no solo el santo temor de Dios, sino también la esperanza, porque nos muestra que todos los pecadores que se arrepienten y que confiesan sus pecados alcanzan misericordia. Toda vez que sinceramente le pedimos al Padre perdón a nuestras ofensas, recibimos el perdón si estamos también nosotros dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido. Esta es la única condición, que también nosotros perdonemos a los que nos ofenden, a nuestros deudores, a los que nos deben no solo dinero, sino cosas a veces más importantes: el reconocimiento, el respeto, la gloria, la justicia, todo lo que se nos debe y no se nos da. En otras palabras, que perdonemos a todo el que comete injusticia contra nosotros y nos trata injustamente, porque en eso consiste la justicia, en dar a cada uno lo suyo, lo que se le debe. Nuestros deudores, los que nos ofenden, son pues aquellos que retienen, que no nos dan lo que nos es debido, y a ellos debemos perdonar. Cuando pedimos al Padre que nos perdone por no darle a Él lo que le es debido y nosotros no le damos. El que no nos da lo que nos debe, obra injustamente con nosotros. Pues bien, nosotros somos injustos con Dios cuando no lo reconocemos como Padre y cuando no estamos delante de Él como hijos, es decir, como Jesús está delante de Él, deseoso de hacer su voluntad, abierto a escuchar su palabra. Cuando no nos comportamos como hijos con Dios Padre, queda lesionada la justicia con Dios. Y esa justicia lesionada se repara por el perdón que nos concede el ofendido. Por eso le pedimos a Dios: perdona nuestras ofensas. Oh sí, Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición, por fin, queridos hermanos, nos revela que perdonar a los demás es algo que le debemos en justicia a Dios mismo. Puesto que Dios es Padre y perdona, si queremos ser hijos, tenemos que imitarlo en su capacidad de perdón, en su deseo de perdón, en su voluntad de perdón. Y si no perdonamos, entonces esto es algo que le debemos al Padre y en lo que ofendemos al Padre, porque como hijos nos negamos a parecernos a Él. Oh Padre Santo, danos la gracia de parecernos a ti en la capacidad de perdonar. Danos la gracia de experimentar tu perdón y sentirnos movidos a perdonar a los demás. Dice Santo Tomás que esta petición corresponde al don de consejo, al don del Espíritu Santo que se llama don de consejo. Porque considera este gran santo que
Esta petición es un gran consejo que nos da el Espíritu Santo. Un gran consejo que el Espíritu Santo le da al pecador para salir de su pecado. Como un buen médico le prescribe el mejor remedio al enfermo. ¿Cuál es el mejor remedio del pecado? Es la limosna, es la misericordia. Y por eso, a esta petición del Padre Nuestro le corresponde el don de consejo, pero también la bienaventuranza que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si perdonamos con misericordia, experimentaremos el perdón y la misericordia del Padre. Oh Padre, danos un corazón semejante al de tu Hijo Jesús, un corazón misericordioso y capaz de perdonar como perdonó en la cruz, diciendo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En esto se mostraba el Hijo semejante a ti, oh Padre, porque tú amas a todas tus criaturas, aun a aquellas que te son enemigas e ingratas. Tú haces salir tu sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos y pecadores. Danos la gracia de podernos parecer a ti y ser así hijos tuyos. Amén.